un momento. Es que estoy echándole mal de ojo al ordenador. No me gusta nada la cara que tiene hoy el bicho este. Como me hagas algo con la sintonía, hoy ardes. No, esto es para él, o sea, no, esto no va a ningún oyente. Pero vamos, todo puede pasar porque creo que el espacio de hoy tiene mucho que ver con la fe. Con la fe y con la palabra del Altísimo. Del Altísimo, que no es Abonis. Hasta donde. Juan Manuel Palomino, del Historicón, bienvenido, ¿qué tal? Hola, Emilio. Escúchame, el Altísimo podía ser tú. ¿Cuánto mides tú? Yo mido 1,80 y algo. No mucho. ¿Cómo algo? No mucho, no. No Andas mucho. rondando el 1,90 m tú. No, 1,85, por ahí. 6 o 7. No. Eso era en mi juventud. Eso Ahora voy hacia abajo. Ya, pues entonces yo voy más deprisa, porque el día que veo más alto, ¿no? No, pero ya es que uno envejece y va. Fíjate la voz. Quiero empezar pidiendo perdón. ¿En algún tablao has estado? No. Estuve sencillamente haciendo las cosas que yo hago todas las semanas. Ya. No son recomendables, pero bueno, las que hago todas las semanas. Y me he entretenido en coger todos los virus que había por ahí, en el ambiente, en el aire, y como si hubiera estado chupando barandillas en Wuhan. Lo mismo. Sí. Para casa, aunque sea una piedra. Ahí. Y entonces, pues tengo la voz como la tengo. Pero bueno, ya está. A ver, trataremos de hacer, como tú has dicho, esto es cuestión de fe. ¿Sabes? De fe. Y nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con la fe. ¿Sabes? A ver. Sí, mira. Desde que se inventó la escritura, las erratas han formado parte de nuestra vida. Sí. Y yo mismo pues las hago, ¿no? Las sufro. Cuando escribo los guiones de esta sección, bueno, se me cuelan un montón de gazapos. Y en principio eso pues no tiene mayor importancia. Pero a veces, cuando los errores se cometen en un libro importante, pues tienen consecuencias pues bastante graves, ¿no? Van de lo cómico a lo trágico, pero bueno, graves siempre, ¿no? Y de eso vamos a tratar hoy, porque esta semana vamos a hablar de la Biblia malvada. Desde que en 1534 Enrique VIII de Inglaterra se separó de la Iglesia Católica e instauró la Reforma Anglicana, se presentó en el país un importante problema. ¿Qué Biblia utilizar? La Iglesia inglesa se había separado de Roma, pero la Biblia que se usaba era la misma en todos sitios, y eso era un inconveniente. ¿Cómo podías convencer a la gente de algo si en el libro sagrado se daba una versión que lo contradecía? Y el problema no se solucionó de forma inmediata. Se tardaron 70 años en realizar una traducción de la Vulgata, del latín al inglés, que fuera aceptable desde el punto de vista de la nueva religión. Y esa traducción se llamó la Biblia del Rey Jacobo. No fue hasta 1611 que salió una primera edición de esta Biblia, aunque ya un año antes se había publicado otra traducción más afín a las tesis católicas. Y los evangelios, de hecho, ya habían sido editados en 1582, pero la Biblia del Rey Jacobo fue la primera que se adaptó a la Reforma Anglicana, por lo que adquirió un enorme prestigio y, de hecho, todavía se utiliza. Sin embargo, esta versión no estaba exenta de problemas. Por ejemplo, en el pasaje en el que los evangelistas narran la crucifixión, se decía: y también hubo otros 2 ladrones crucificados, lo que daba a entender que Jesús era, asimismo, un ladrón. En principio estas frases no tuvieron demasiada repercusión, pero en 1631 el rey Carlos I encargó a los impresores reales, Robert Barker y Martin Lucas, que ya habían recibido críticas por la mala calidad de la impresión anterior, que realizaran una nueva edición. Y esta vez, y nunca mejor dicho, se armó la de Dios es Cristo. Entre otros errores menores se produjeron 2 catastróficos. En primer lugar, en el versículo 14 del capítulo 20 del Éxodo se les extravió una palabra, la palabra no. El problema es que el pasaje en cuestión trataba del 7º mandamiento dado por Dios a los hombres, que originalmente debía decir en inglés la frase: no cometerás adulterio, pero que al suprimir la palabra no quedó escrito del siguiente modo: cometerás adulterio. Es decir, que un lector inglés de la Biblia en el siglo XVII no sabía si se podía ser adúltero o no, porque dependía de qué edición de la Biblia tenía en casa. Pero este no fue el único error grave. En Deuteronomio 5, la palabra inglesa greatness, grandeza, apareció mal impresa como great ass, gran culo, lo que llevó a que el pasaje en cuestión quedara del siguiente modo: he aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su culo gordo.
Cuando estos dos tremendos errores se detectaron, unas 1000 Biblias habían sido ya impresas y la mayoría de ellas ya se habían vendido. Y sería el mismo obispo de Canterbury quien avisó del monumental gazapo al rey inglés, quien llamó a los dos impresores a la corte, los multó con 300 libras, lo que viene a ser varios millones de euros en dinero actual, y les retiró la licencia de impresores reales. De inmediato, las autoridades inglesas ordenaron perseguir los 1000 ejemplares publicados para quemarlos, aunque casi 4 siglos después todavía sobreviven 11 de estas Biblias repartidas entre museos y colecciones privadas. El apodo de Biblia malvada que hoy tiene parece haber sido aplicado por primera vez en 1855 por un comerciante de libros raros llamado Henry Stevens, quien compró la que entonces era la única copia conocida de la Biblia por 50 guineas, una minucia, para exponerla en una reunión de la Sociedad de Anticuarios de Londres. Robert Barker, uno de los impresores, vio arruinada su vida. En 1635 ingresó en prisión debido a las deudas acumuladas y fue entrando y saliendo de la cárcel hasta que murió en ella en 1643. 10 años más tarde de su muerte se imprimió en Cambridge otra edición que, fiel a aquella especie de maldición, tampoco se libró de un error, lo que les costó 3000 libras de multa a los nuevos impresores. Hoy en día, los 11 ejemplares que quedan de esta Biblia malvada se venden en subastas por auténticas millonadas. ¿Quién se lo iba a decir a esos pobres impresores de 1631? En fin, que nadie está libre de cometer erratas ni de afonías. Unas erratas que la mayoría de las veces carecen de importancia. Ni yo mismo me libro de ellas. Así que me despido por hoy con mi grandeza y mi culo gordo. Ay, no, perdón, eso es otra errata. Qué pena, qué lástima. Qué lástima con las erratas del culo gordo. Sí. Iban de culo gordo. De culo gordo, de culo gordo. De culo gordo. Pues te estaba escuchando y me acordaba yo de un titular de prensa de principios de siglo, ante un suceso, que decía que habían muerto 2 italianos y 4 personas. Porque los italianos solo son personas dependiendo del día de la semana. Bueno, si es que si te fijas en cómo habla moviendo las manos, igual es que no son de una especie distinta también. pero personas. Bueno, hay opiniones al respecto. Lo vamos a dejar aquí. Si alguien se da por ofendido, ha sido toda una errata. Desde luego que ya sí. Está, ha sido una errata. Este espacio, de hecho, no ha existido. No ha sido así. Ha sido toda una pura errata. Una pura errata. La próxima semana, si no hay errata, estaremos aquí. Sí, y yo, ya te digo, me voy con mi grandeza. Y tu culo gordo. Ese. Sí.